Esas 7 palabras dichas por un extraño alto en una túnica blanca fluida cambiaron mi vida para siempre. Ven conmigo. Confía en mí. Ellos se arrepentirán de esto. Estaba sentada en el frío piso de mármol del Aeropuerto Internacional de Dubái, temblando, hambrienta, completamente sola, cuando él se detuvo justo frente a mí y miró hacia abajo a la chica americana llorando, rodeada de tiendas de oro que no podía permitirse ni respirar cerca. Pero déjenme retroceder 4 horas al momento en que me di cuenta de que mi propia madre me había dejado atrás. Tenía 14 años, parada en la puerta 23, viendo el avión a Bangkok rodar por la pista con mi familia en él y yo muy fuera de él. Solo yo, una niña flaca en una camiseta oversized, entendiendo lentamente que mi madre había mirado a mi hermano, creído sus mentiras y subido a ese avión sin una sola mirada atrás. Ella no me perdió en la multitud ni se confundió. Me dejó a propósito. Y 4 horas después, cuando la policía la llamó en Bangkok, cuando se enteró de lo que su chico de oro realmente había estado planeando, cuando descubrió que esto no era sobre unas vacaciones, sino sobre $600, su cara se puso blanca como un cadáver. Para entender por qué este momento fue en realidad lo mejor que me ha pasado, necesitan saber cuán invisible había sido toda mi vida. Mi nombre es Molly Underwood. Ahora tengo 32 años y dirijo un exitoso negocio de importación y exportación. Pero en ese entonces, a los 14, era básicamente el personaje de fondo de la familia. ¿Saben cómo algunas personas iluminan una habitación cuando entran? Yo era lo opuesto. Era papel tapizhumano, el tipo de niña que podía sentarse en la mesa de la cena y de alguna manera seguir siendo invisible. Mi madre, Patricia, trabajaba turnos dobles como administradora de hospital. Lo había estado haciendo desde que mi padre murió cuando yo tenía 6. La muerte de papá nos golpeó fuerte a la familia, pero golpeó más fuerte a mi hermano Spencer. O al menos eso es lo que mi madre siempre creyó. Spencer tenía 9 cuando perdimos a papá, y desde ese momento se convirtió en el hombre de la casa a los ojos de mi madre. Spencer era 3 años mayor que yo, quarterback estrella. Dientes rectos, el tipo de sonrisa que hacía que los maestros olvidaran que no había hecho su tarea. No podía hacer nada mal. Y lo digo en serio, literalmente. En 17 años, nunca vi a mi madre culpar a Spencer por nada. Si algo se rompía, yo lo hice. Si faltaba dinero, yo debía haberlo tomado. Si había un conflicto, yo lo empecé. Aprendí temprano que contraatacar era inútil, así que me convertí en la fácil, la callada, la que nunca se quejaba, nunca demandaba atención, nunca hacía olas. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, eventualmente mi madre me vería. Nunca lo hizo. Mi abuela, Nora, la madre de papá, vivía en Tucson, a unas 2 horas de nuestro lugar en Phoenix. Spencer solía quedarse con ella durante los veranos, cuando mamá trabajaba turnos extra. La abuela Nora era la única persona que parecía notar que yo existía. Me enviaba libros por correo, me llamaba en mi cumpleaños cuando mamá lo olvidaba, y me contaba historias sobre mi padre cuando era pequeña. Pero ella estaba envejeciendo y no la veía tanto como deseaba. El verano en que cumplí 14, algo cambió. Fui aceptada en un programa de artes élite. Un gran asunto. Beca completa. El tipo de cosa que debería haber hecho que mi madre se sintiera orgullosa. Por un breve momento, el foco estaba en mí. Spencer lo odió. No dijo nada directamente, pero podía sentir su resentimiento como una corriente fría en la habitación. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre cómo los programas de arte eran una pérdida de tiempo, cómo probablemente iba a avergonzar a la familia, cómo la beca probablemente era un error. Mi madre no me defendió, solo cambió el tema. Alrededor de una semana antes de nuestras vacaciones, algo extraño pasó. Llegué a casa temprano de la escuela, mediodía,
reuniones de maestros, y escuché la voz de Spencer viniendo de su habitación. Su puerta estaba entreabierta, y estaba al teléfono con alguien. No estaba tratando de espiar, pero sus palabras me detuvieron en seco. El fondo fiduciario, dijo, y ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18, está manejado. Accidentalmente pisé una tabla crujiente, y él salió corriendo, cerrando su puerta detrás de él. ¿Me estabas espiando? Su cara estaba roja, enojada. Acabo de llegar a casa. No estaba. Mantente fuera de mis asuntos, Molly. Lo digo en serio. Me empujó y bajó las escaleras. Me quedé allí por un largo momento, confundida. ¿Qué fondo fiduciario? ¿De qué estaba hablando? No lo entendí entonces. Ojalá lo hubiera hecho. Unos días después partimos para nuestras grandes vacaciones familiares. Mamá había ganado un viaje a Tailandia a través de una lotería en su trabajo, algún sorteo del hospital. Eran nuestras primeras vacaciones reales en años. Y yo estaba genuinamente emocionada. 2 semanas en Tailandia, playas, templos, aventura. La ruta de vuelo nos llevaba de Phoenix a Dubái para una escala de 6 horas, luego a Bangkok. Empaqué ligero, una maleta. Spencer trajo 3. Recuerdo hacer una broma para mí misma sobre eso, cómo había aprendido a no ocupar espacio en esta familia, incluso en el compartimento de equipaje. El vuelo a Dubái fue largo, pero no me importó. Tenía un asiento en la ventana, y pasé la mayor parte leyendo y viendo películas. Spencer y mamá se sentaron juntos unas filas adelante de mí. De vez en cuando, los veía riendo por algo, y sentía ese familiar dolor de ser excluida, pero lo reprimí como siempre lo hacía. Cuando aterrizamos en Dubái, estaba exhausta pero asombrada. Ese aeropuerto era increíble, como un palacio hecho de vidrio y mármol. El baño que usé tenía mejor iluminación que toda mi escuela. Había tiendas de oro y tiendas de diseñadores y restaurantes que parecían pertenecer a una revista. Caminé con la boca medio abierta, sintiéndome como una campesina que había tropezado en una corte real. Mis elecciones de moda no ayudaban. Llevaba mi camiseta de banda oversized favorita, algún grupo de rock que apenas escucho ya, y jeans que eran ligeramente demasiado largos porque los compré en oferta. Parecía exactamente lo que era, una niña de 14 años de Arizona que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Spencer sugirió que nos separáramos para explorar el terminal durante nuestra escala. Dijo que llevaría a mamá a mirar el área del Zouk de oro y yo podía ir a ver la librería. En realidad, estaba feliz por eso. La paz era rara en mi familia y quería disfrutar el tiempo sola. Antes de irme, Spencer ofreció sostener mi mochila. No quieres cargar eso por todas partes. Lo mantendré seguro. Mi pasaporte estaba en esa mochila, mi pase de abordaje, mi dinero de emergencia, $40 que mi abuela me había dado antes del viaje. Se la entregué sin pensar. ¿Por qué no confiaría en mi hermano? Ojalá pudiera volver a ese momento. Ojalá pudiera agarrar a esa niña por los hombros y decirle que se aferrara a su bolso, como si su vida dependiera de ello, porque de alguna manera lo hacía. Fui al baño. Pasé quizás 15 minutos navegando la librería, y luego me dirigí de vuelta al punto de encuentro cerca de la puerta 23. Spencer y mi madre se habían ido. Esperé 30 minutos, 45. Me dije a mí misma que se habían distraído comprando, perdido la noción del tiempo, pero un sentimiento enfermo crecía en mi estómago. Finalmente encontré un mostrador de información y pregunté sobre nuestro vuelo a Bangkok. La mujer detrás del mostrador tecleó algo en su computadora. Luego me miró con preocupación. Ese vuelo ya ha abordado, querida. Está rodando hacia la pista ahora. No, mi familia está en ese vuelo. Se supone que yo estoy en ese vuelo. Ella verificó de nuevo. Patricia Underwood abordó. Spencer Underwood abordó. Molly Underwood. No se presentó. Mi corazón se detuvo. Mi visión se nubló. Creo que le pedí que lo repitiera 3 veces antes de que las palabras realmente llegaran a mi cerebro. Me dejaron. Mi madre y mi hermano subieron a ese avión
y volaron a Tailandia sin mí. Y mientras estaba allí congelada, no tenía idea de que en menos de 2 horas descubriría exactamente por qué. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Veo cada comentario individual y significa mucho para mí. Gracias por tu apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. Estaba parada en ese mostrador de información completamente congelada. La mujer detrás del mostrador estaba hablando, preguntando si estaba bien, si había alguien a quien pudiera llamar, pero su voz sonaba como si viniera a través del agua. Todo se sentía distante y real. Mi familia me había dejado. Mi propia madre había subido a un avión y volado sin su hija de 14 años. Un oficial de seguridad se acercó a mí. Pidió mi pasaporte. No lo tengo, susurré. Mi hermano lo tiene. ¿Tu pase de abordaje? Él lo tiene también. El oficial intercambió una mirada con la mujer detrás del mostrador. Podía verlos calculando. Menor no acompañada, sin documentos, sin familia, sin explicación. Descubrí después, mucho después, exactamente lo que Spencer había hecho. Cuando fui al baño, él fue directo a la puerta. Le dijo al personal de la aerolínea que yo estaba viajando con otros familiares en un vuelo posterior porque habíamos comprado boletos individuales, no un paquete familiar. Algún acuerdo a través de la lotería del trabajo de mi madre. No hubo banderas rojas. El agente de la puerta solo verificó su nombre, verificó el nombre de mi madre y los dejó abordar, pero antes de eso había tenido una conversación con mi madre. Le dijo que yo había tenido un berrinche masivo en el baño. Dijo que yo había estado chateando en línea con algún chico que conocí en internet y estaba tratando de encontrarlo en Dubái. Afirmó que le grité. Dijo que odiaba a la familia y quería que me dejaran sola para siempre. Mi madre, exhausta, estresada, condicionada por años de creer lo que Spencer dijera, tomó su palabra. No vino a buscarme. No pidió hablar conmigo ella misma. Solo asintió, con los labios apretados y furiosa, y siguió a Spencer al avión. Pensó que me estaba enseñando una lección sobre gratitud, sobre no ser dramática, sobre conocer mi lugar. No tenía idea de que estaba dejando a su hija varada en un país extranjero porque su hijo era un mentiroso. Pero yo no sabía nada de eso aún. Todo lo que sabía era que estaba completamente sola. Sin pasaporte. Spencer lo había tomado de mi mochila, sin dinero. Mis $40 de emergencia estaban en la misma bolsa, sin teléfono. Mi madre lo había confiscado antes del viaje porque quería limitar el tiempo de pantalla durante las vacaciones. Ni siquiera sabía el número de teléfono de mi madre de memoria. Como la mayoría de los adolescentes, dependía de mi lista de contactos. Podría haberte dicho que su número empezaba con un 6, quizás, pero más allá de eso, nada. Un empleado de la aerolínea ofreció intentar llamarla por mí. Sacaron su número de los registros de reserva y marcaron. Fue directo al buzón de voz. Había puesto su teléfono en modo avión como una pasajera responsable. La ironía no se me escapó. La seguridad seguía haciendo preguntas. ¿De dónde eras? ¿Dónde estaban tus padres? ¿Tenías algún pariente en los EAU? ¿Conocías a alguien a quien pudiera contactar? No tenía respuestas. Solo lágrimas y pánico y la creciente realización de que estaba completa y absolutamente sola en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, a medio mundo de distancia de casa. Me llevaron a una pequeña oficina de seguridad mientras averiguaban qué hacer conmigo. Una mujer amable me dio agua y pañuelos, pero podía ver la preocupación en su cara. Yo era un problema, un incidente internacional esperando a suceder. Me senté en esa oficina por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 45 minutos. Mi mente seguía corriendo, dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Por qué Spencer haría esto? ¿Por qué mamá no me verificaría ella misma? ¿Por qué nadie vino a buscarme? Y entonces, sin ser invitado, su voz resonó en mi cabeza. El fondo fiduciario. Ella no puede enterarse. Una vez que cumpla 18,
Spencer estaba cumpliendo 18 en 3 meses. No sabía nada sobre un fondo fiduciario. Mi madre nunca hablaba sobre las finanzas de mi padre, solo que éramos cómodos y que ella trabajaba duro para mantenernos así. Pero Spencer sabía algo, había estado ocultando algo, y ahora me había dejado varada en Dubái 3 semanas antes de que el patrimonio de nuestro padre fuera accesible para él. Esto no era una broma. Esto no era rivalidad entre hermanos salida mal. Esto era algo más grande, y estaba empezando a darme cuenta de exactamente cuánto peligro estaba yo. Eventualmente la seguridad no tenía más preguntas para mí, así que me liberaron de vuelta al terminal con instrucciones vagas de esperar cerca del concourse principal mientras contactaban a la embajada. Caminé aturdida hasta que encontré una esquina cerca de un café, y me deslicé para sentarme en el frío piso de mármol. Las lágrimas vinieron entonces, calientes y rápidas. Intenté amortiguarlas con mis manos. Intenté no hacer una escena, pero no podía parar. Vi familias pasar, niños sosteniendo las manos de sus padres, riendo, seguros. Una niña pequeña, de unos 5 años, dejó caer su oso de peluche, y su padre inmediatamente lo recogió y se lo devolvió, besando la parte superior de su cabeza. Un gesto tan pequeño, un gesto tan normal. No podía recordar la última vez que mi madre me había tocado con ese tipo de ternura. Tal vez Spencer tenía razón. Tal vez yo era imposible de amar. Tal vez era solo una carga, un error, alguien de quien la familia estaría mejor sin. Mi estómago rugió fuerte, cortando mi autocompasión. No había comido en al menos 8 horas. Lo último que había tenido era un croissant rancio de avión en algún lugar sobre Europa, y eso se sentía como una vida atrás. Miré alrededor a las tiendas brillantes, Gucci, Prada, Chanel. El aeropuerto goteaba lujo, y yo estaba sentada en el piso con exactamente 0 y 0. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Casi. Pensé en qué haría si esto fuera una película. En una película, la heroína ingeniosa encontraría una forma inteligente de salir. Haría amigos con un guardia de seguridad o descubriría un talento secreto o al menos tendría algunas habilidades básicas de supervivencia para recurrir. Mis habilidades de supervivencia consistían en hacer ramen en microondas y ocasionalmente recordar hacer mi lavandería. Estaba condenada. Los minutos pasaban. Presioné mi espalda contra la pared fría e intenté desaparecer. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible en mi propia familia. Ahora deseaba poder ser visible solo una vez para alguien que realmente se preocupara. Y entonces, justo cuando pensé que había tocado el fondo absoluto, una sombra cayó sobre mí. Miré hacia arriba. Un hombre alto estaba allí, tal vez a mediados de los 50, vestido en un elegante, tradicional blanco, barba gris recortada y ojos oscuros amables. Parecía alguien importante, alguien que probablemente poseía varias de esas tiendas elegantes que no podía permitirme mirar, pero no me estaba mirando con juicio o lástima. Me estaba mirando con genuina preocupación. Jovencita, dijo, su inglés acentuado pero claro. Pareces alguien que necesita ayuda, y creo que sé exactamente cómo darla. Cada instinto en mi cuerpo gritó peligro. Extraño, país extranjero, sola. Esta era exactamente la situación sobre la que mi madre me había advertido toda mi vida. No hables con extraños. No confíes en nadie que no conozcas. El mundo está lleno de personas que quieren herirte. Pero la cosa es que mi madre acababa de dejarme en un aeropuerto, así que su consejo no se sentía particularmente confiable en el momento. El hombre no se acercó demasiado. Se sentó en un banco cercano, dejando una distancia respetuosa entre nosotros. No demasiado lejos, no demasiado cerca, como si entendiera que estaba asustada y quisiera darme espacio. Mi nombre es Khaled Al-Rashid, dijo con calma. Trabajo aquí en el aeropuerto. Soy el director de relaciones con los huéspedes. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Te noté desde el otro lado del terminal. Me recordaste a alguien. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. ¿A quién?
A mi hija, su voz era suave. Falleció hace 5 años. Tenía 15. Tenía la misma expresión que tienes ahora, como si estuviera tratando muy duro de ser invisible y esperando que nadie notara su dolor. No sabía qué decir a eso. La honestidad de eso me tomó por sorpresa. Esto no era lo que decían los depredadores. Esto era algo más. Lo siento, susurré. Inclinó la cabeza. Gracias. Su nombre era Fátima. Tenía una condición cardíaca desde el nacimiento. Sabíamos que no viviría mucho, pero eso no hizo que perderla fuera más fácil. Me miró con esos ojos estables y amables. Ahora, ¿me dirás por qué estás sentada en el piso de mi aeropuerto llorando? Algo en la forma en que dijo mi aeropuerto, no posesivo sino protector, me hizo confiar en él. Contra cada advertencia que me habían dado, empecé a hablar. Le conté todo sobre Spencer, sobre la mentira que le dijo a mi madre, sobre cómo ella le creyó instantáneamente sin cuestionar, sobre ser marcada como no presentada mientras mi familia volaba a Tailandia sin mí. Le conté sobre no tener pasaporte, ni dinero, ni teléfono, ni forma de contactar a nadie. Le conté sobre el fondo fiduciario que escuché que Spencer hablaba, cómo no entendía qué significaba, pero sabía que era importante. Khaled escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvió más seria con cada detalle, pero no parecía sorprendido. Parecía un hombre que había visto muchas cosas en su larga carrera y reconocía la forma de lo que veía ahora. Cuando terminé, estuvo en silencio por un momento. Lo que te pasó, dijo lentamente, no es solo cruel, es potencialmente criminal. Abandonar a un menor en un aeropuerto internacional, especialmente con robo deliberado de documentos de identidad, es un asunto serio bajo la ley internacional. Mi corazón saltó. ¿Criminal? ¿Muy serio? Asintió. Pero más importante, eres una niña que necesita ayuda, y voy a ayudarte. Se levantó y extendió su mano. Ven conmigo. Confía en mí. Ellos se arrepentirán de esto. Dudé. Cada campana de alarma en mi cabeza aún sonaba. Pero algo más profundo, algo instintivo, me dijo que este hombre era seguro. Tal vez era la forma en que hablaba de su hija. Tal vez era el hecho de que no había intentado tocarme o acercarse demasiado. Tal vez solo estaba desesperada. Tomé su mano. Primero, dijo mientras caminábamos, necesitamos ponerte a salvo y alimentada. ¿Cuándo comiste por última vez? No sé. ¿8 horas? ¿10? Hizo un sonido de desaprobación. Eso no servirá. Ven. Khaled me llevó a través de corredores que ni siquiera sabía que existían. Áreas solo para personal, oficinas administrativas, pasajes detrás de escena que conectaban el terminal público brillante a un mundo de eficiencia tranquila. Explicó quién era a los guardias de seguridad en el camino y asintieron respetuosamente, haciéndose a un lado. Me di cuenta de que Khaled no tenía personalmente la autoridad para lanzar alguna gran investigación internacional, pero sabía exactamente a quién contactar y cómo hacer que las cosas pasaran rápido. Estaba conectado, respetado y estaba de mi lado. Terminamos en una oficina administrativa con iluminación suave y sillas cómodas. Una mujer llamada Aisha, de cara amable, quizás en sus 40, se sentó conmigo mientras Khaled hacía llamadas telefónicas en la habitación contigua. «Estás a salvo ahora, Habib», Aisha dijo, entregándome un plato de comida del comedor del personal. Pollo, arroz, verduras, pan caliente, lo que sea que haya pasado, estás a salvo aquí. Comí como si nunca hubiera visto comida antes. Ese sándwich de pollo, bueno, era más como una comida completa que un sándwich. Fue lo mejor que había probado. El hambre realmente es el mejor condimento. Mientras comía, podía oír a Khaled al teléfono. Su voz era calma, pero llevaba una autoridad que hacía que las paredes parecieran más delgadas. Este es el director Al-Rashid. Necesito el footage de seguridad de las puertas 20 a 25. Marca de tiempo 1430 a 1600. Sí, inmediatamente. Tenemos a una menor que fue deliberadamente abandonada.
Sus documentos fueron robados por un miembro de la familia. Dejé de masticar. Deliberadamente abandonada, oír a alguien más decirlo lo hacía real de una manera que no había sido antes. 1 hora después, vi la prueba. Los colegas de Khaled habían sacado el footage de seguridad. Encontraron el momento exacto. Spencer abriendo mi mochila mientras yo caminaba hacia el baño. Metiendo la mano dentro, sacando mi pasaporte y pase de abordaje con una pequeña sonrisa deliberada. Los metió en su propia bolsa, la cerró y se alejó como si nada hubiera pasado. Luego me mostraron footage de la puerta. Spencer susurrando a mi madre, su cara torciéndose con ira. Ella asintió, labios apretados, y se giró hacia el puente de embarque. No miró atrás ni una vez. Spencer la siguió, y justo antes de desaparecer por la puerta, miró atrás hacia el terminal. Estaba sonriendo. El footage se sintió como un puñetazo en el pecho. Sabía intelectualmente que me habían dejado, pero verlo, ver la sonrisa de Spencer, ver la completa falta de vacilación de mi madre, rompió algo dentro de mí. Esto es evidencia muy clara, dijo Khaled, sentándose frente a mí. No hay ambigüedad. Tu hermano robó tus documentos de viaje y deliberadamente te separó de tu familia. Tu madre no verificó su historia. Esto es abandono. Asentí entumecida. Ahora, continuó, debo preguntarte algo. Mencionaste un fondo fiduciario. Tu hermano estaba preocupado por el dinero. ¿Sabes algo sobre el patrimonio de tu padre? Sacudí la cabeza. Mi mamá nunca hablaba de eso. Solo dijo que papá dejó suficiente para que estuviéramos cómodos. Asumo que eso significaba como la casa y cosas. Khaled estuvo en silencio por un momento. A veces, dijo con cuidado, los hermanos hacen cosas terribles para proteger lo que creen que les pertenece solo a ellos. A veces los padres dejan atrás más que casas y muebles. Y a veces esos secretos se convierten en armas. Pensé en Spencer, sobre la llamada telefónica que había oído. Ella no puede enterarse una vez que cumpla 18. Mi hermano está cumpliendo 18 en 3 meses, dije lentamente. Estaba hablando de un fondo fiduciario, algo que podía acceder cuando cumpliera 18. Khaled asintió. Cuando regreses a casa, deberías investigar los documentos de tu padre, hacer preguntas, averiguar qué dejó atrás y para quién. ¿Crees que esto es sobre dinero? Creo, dijo gentilmente, que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que nadie está mirando. Tu hermano ha revelado el suyo. La pregunta ahora es, ¿qué harás tú con ese conocimiento? No tenía una respuesta. Tenía 14, exhausta, con el corazón roto y sentada en una oficina a miles de millas de casa. ¿Qué podría hacer yo posiblemente? Pero en algún lugar dentro de mí, una pequeña llama de ira estaba empezando a arder. No solo tristeza ya, no solo confusión, ira. No caliente y salvaje, sino fría y constante. El tipo de ira que no se quema rápidamente. Mientras esperaba noticias de Bangkok, algo más pasó, algo que lo cambió todo. Cuando el avión aterrizó y las autoridades tailandesas detuvieron a Spencer y a mi madre, confiscaron el teléfono de Spencer como evidencia. Procedimiento estándar para cualquier investigación involucrando a un menor. Y cuando examinaron sus mensajes, encontraron exactamente lo que Khaled había sospechado. Mensajes de texto a su novia, una chica llamada Britney, abarcando 3 semanas antes de nuestro viaje. Spencer no había actuado por impulso. Lo había estado planeando por casi un mes. Un texto decía, «El viaje es perfecto. Me desharé de ella en Dubái y mamá tendrá que elegir un lado. Ella siempre me elige a mí». Otro, «Una vez que Molly esté fuera del panorama, puedo convencer a mamá sobre el dinero. Ella me confía completamente». Y el más condenatorio, enviado solo 2 días antes de que saliéramos de Phoenix. «Una vez que cumpla 18, ese fondo fiduciario es mío. Molly ni siquiera sabe que existe. Y si se escapa en Dubái, no tendrá ningún derecho a reclamar su parte». Problema resuelto. Cuando Khaled me leyó esos mensajes, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Spencer no era solo cruel, era calculador.
Me había visto como un obstáculo para el dinero que ni siquiera sabía que existía, y decidió removerme de la ecuación permanentemente si podía manejarlo. ¿Qué me habría pasado si Khaled no me hubiera encontrado? Si me hubiera quedado perdida en ese aeropuerto, una adolescente americana olvidada sin documentos y sin forma de volver a casa. No quería pensar en eso. La señora Patterson me ayudó a entender qué había estado protegiendo Spencer. Mi padre, antes de morir hace 8 años, había establecido un fondo fiduciario para ambos hijos. El valor total era $400 divididos igualmente entre Spencer y yo. La mitad de Spencer, 200,000, se volvería accesible cuando cumpliera 18. Eso era en 3 meses. Mi mitad, 200,000, estaba estructurada de manera diferente. Papá la había atado a gastos educativos hasta que cumpliera 25. No podía tocar el principal, pero pagaría por la universidad, escuela de posgrado, cualquier programa de entrenamiento que quisiera. Estaba protegida, bloqueada donde nadie podía llegar. Spencer había estado tratando por meses de convencer a mi madre de consolidar los fondos. Su argumento, según los textos, era que yo era difícil e irresponsable y desperdiciaría el dinero en cosas artísticas estúpidas. Quería que mamá pidiera a la corte que mi parte se transfiriera a su control. Si me escapaba en Dubái, si causaba un incidente internacional que me hiciera ver inestable y problemática, sería mucho más fácil convencer a un juez de que no se podía confiar en mí con mi propia herencia. Mi hermano había intentado robar mi futuro y casi se sale con la suya. Durante un momento tranquilo entre llamadas telefónicas, Khaled se sentó frente a mí. Aisha había traído té, dulce, fragante, nada como el amargo que bebía mi madre. Y nos sentamos en silencio por un rato. He visto codicia familiar antes, dijo Khaled eventualmente. En mi trabajo, en mi país, en cada país, el dinero revela el verdadero carácter de una persona. No los cambia. Simplemente muestra quiénes siempre fueron. Asentí, mirando mi té. Pero también he visto algo más, continuó. Tu padre te amaba mucho. Miré hacia arriba. ¿Cómo lo sabes? Porque estructuró tu herencia con protección. Se aseguró de que nadie pudiera quitártela. Ni tu madre, ni tu hermano, ni nadie. Los ojos de Khaled eran gentiles. Vio algo venir. No podía nombrarlo quizás, pero lo sintió. Y trató de proteger a su hija desde más allá de la tumba. Mi garganta se apretó. Pensé en mi padre. Realmente pensé en él por primera vez en años sin llorar de grif. Solía llamarme su gema oculta. Siempre pensé que era solo un apodo lindo, algo que los padres les dicen a sus hijas. Pero ahora entendía. Oculta de Spencer, oculta del favoritismo de mi madre, oculta de la dinámica familiar que mi padre podía ver formándose incluso cuando yo tenía 6 años. Lo había sabido. Siempre lo había sabido. Tu padre creía en ti, dijo Khaled. Ahora debes creer en ti misma. No sabía si podía, pero sentada allí en esa oficina, a miles de millas de casa, decidí intentarlo. La pantalla en la pared parpadeó a la vida. Un feed en vivo desde el aeropuerto de Bangkok. Puerta de llegadas, iluminación fluorescente dura. Oficiales en uniforme esperando. Una mujer americana en un traje oscuro estaba con ellos, tableta en mano. Eso debe ser la representante de la embajada. Khaled verificó su reloj. El avión ha aterrizado. Los pasajeros comenzarán a desembarcar en 4 minutos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. 4 minutos. En 4 minutos, mi madre aprendería que su sol dorado estaba hecho de algo mucho menos precioso que el oro. Me incliné hacia adelante y miré la pantalla, esperando que 2 caras familiares emergieran. Los primeros pasajeros vinieron por la puerta, pareciendo cansados y arrugados del largo vuelo. Viajeros de negocios verificando sus teléfonos, familias reuniendo niños, una pareja anciana caminando lentamente del brazo, y entonces los vi. Mi madre emergió primero, ajustando su bolso de mano, mirando alrededor del terminal con la expresión ligeramente aturdida de alguien que acababa de cruzar múltiples zonas horarias. Su cabello estaba ordenado, su ropa sin arrugas. Parecía una mujer de vacaciones, lista para disfrutar. Spencer la siguió justo detrás,
riendo por algo en su teléfono. Realmente riendo. Sin una preocupación en el mundo, ni un solo pensamiento sobre la hermana que había abandonado 12 horas atrás en un aeropuerto extranjero. Parecían tan normales, tan relajados, como si no hubieran hecho nada malo en absoluto. 2 oficiales de policía tailandeses y la representante de la embajada de EEUU se acercaron a ellos con calma. Vi el cambio en la cara de mi madre. Primero confusión, luego preocupación, luego el comienzo de un miedo real. La mujer de la embajada habló primero. No podía oír las palabras en el feed de video, pero podía ver el efecto que tenían. Les estaba explicando la situación, diciéndole a Patricia Underwood que su hija había sido encontrada abandonada en el aeropuerto internacional de Dubái, que las autoridades habían sido contactadas, que esto ahora era un incidente internacional oficial. El primer instinto de mi madre fue defensa. Podía ver su boca moviéndose rápidamente. Incluso sin sonido, sabía qué estaba diciendo. Debe haber un error. Ella quería quedarse. Estaba teniendo un berrinche. Dijo que quería que la dejaran sola. Spencer estaba a su lado, asintiendo, jugando al hermano mayor solidario y preocupado. Siempre ha sido dramática. Probablemente hizo esto por atención. ¿Sabes cómo es? El oficial tailandés produjo una tableta y presionó play. Vi a mi madre ver el footage de seguridad. La vi ver a su hijo abriendo mi mochila mientras yo me alejaba, confiando en él. La vi ver cómo sacaba mi pasaporte con esa pequeña sonrisa deliberada. La vi ver cómo lo metía en su propia bolsa, como si nada. El color se drenó de su cara de rosado a pálido a completamente blanco. Spencer intentó hablar. Podía verlo gesticulando, su boca moviéndose rápido, probablemente diciendo que era solo una broma, solo una gracia. Iba a arreglarlo después. Las mismas excusas que había usado toda su vida. El oficial deslizó a la siguiente pantalla. Los mensajes de texto de Spencer a Britney. Mi madre leyó las palabras que su hijo había escrito. No podía ver la pantalla desde el feed de video, pero no necesitaba. Ya sabía que estaba allí. Una vez que Molly esté fuera del panorama, puedo convencer a mamá sobre el dinero. Ese fondo fiduciario es mío. Ella ni siquiera sabe que existe. La mano de Patricia Underwood fue a su boca. Todo su cuerpo pareció derrumbarse como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. La cara de Spencer finalmente cayó. Había visto a mi hermano encantar su camino fuera de problemas toda mi vida. Maestros, entrenadores, vecinos, nuestra madre. Todos caían en su sonrisa, su confianza, sus excusas fáciles. Nunca había enfrentado una consecuencia que no pudiera hablar para evitar. Pero no puedes encantar tu camino fuera de la evidencia. No puedes sonreír a una cámara de seguridad y hacer que no vea lo que grabó. No puedes explicar mensajes de texto escritos con tus propias palabras. La cara de Spencer pasó de confiada a confundida asustada en el lapso de unos 30 segundos. Sus hombros se encorvaron, sus manos empezaron a temblar. Intentó retroceder como si pudiera físicamente retirarse de la situación, pero los oficiales ya estaban a cada lado de él. Pensé que sentiría satisfacción viendo esto, triunfo, tal vez algún tipo de victoria. En cambio, solo sentí cansancio y tristeza y alivio de que finalmente había terminado. La representante de la embajada levantó una tableta y de repente estaba mirando la cara de mi madre en una videollamada. Ella podía verme. Yo podía verla. Parecía destruida. Máscara corriendo por sus mejillas. Ojos rojos e hinchados. Más vieja de lo que nunca la había visto. Molly. Su voz se quebró. «Bebé, lo siento tanto». No sabía. Spencer me dijo. Dijo que querías. No verificaste. Mi voz salió más estable de lo que esperaba. No me preguntaste. No viniste a buscarme en el baño y preguntar qué pasó. Solo le creíste. Lo sé, y lo siento tanto. Siempre le crees. No estaba gritando. No estaba llorando. Solo estaba declarando hechos. Siempre le has creído. Toda mi vida has elegido a él sobre mí. Cada vez. Ella sollozó más fuerte. Spencer detrás de ella miró al piso. Papá nunca me habría dejado. Dije en voz baja. Él sabía. Siempre sabía qué era Spencer.
Por eso protegió mi herencia, porque sabía que tú no lo harías. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. Podría haber dicho más. Podría haber listado cada queja, cada momento en que me falló, cada vez que la necesité y no estuvo allí. Pero ¿cuál era el punto? Ella sabía. Siempre lo había sabido. En algún lugar profundo, solo había elegido no verlo. Estoy hecha, dije. Estoy hecha de ser invisible. Estoy hecha de ser la que no importa. La representante de la embajada gentilmente tomó la tableta de vuelta. La llamada terminó. Me senté en silencio por un largo momento. Aisha puso una mano en mi hombro. Khaled no dijo nada. Solo se sentó cerca, una presencia estable. Las consecuencias legales se anunciaron en la siguiente hora. Spencer sería detenido y devuelto a bajo escolta. Su teléfono mantenía su evidencia. Su caso sería revisado por autoridades juveniles en Arizona por poner en peligro a un menor y robo. Tenía 17, lo suficientemente mayor para enfrentar consecuencias serias, lo suficientemente joven para que no destruyera completamente su futuro, probablemente. Mi madre enfrentaba cargos potenciales también, pero dado que no había sabido del plan completo de Spencer y dada mi disposición a cooperar con las autoridades, probablemente recibiría una advertencia formal y consejería familiar obligatoria en lugar de enjuiciamiento. La situación del fondo fiduciario sería revisada por un guardián designado por la corte. Mi herencia estaba segura, más que segura. Ahora estaba protegida por documentación legal que la haría imposible de tocar para cualquiera. Y Spencer había apostado todo a su futuro atlético. Beca de fútbol de División 1, quarterback titular, sueños de ir pro. Esa beca requería un registro limpio. Este incidente, documentado, investigado, coordinado internacionalmente, lo seguiría. Los entrenadores harían preguntas. Las verificaciones de antecedentes encontrarían respuestas. Todo lo que había estado tratando de proteger eliminándome, su dinero, su futuro, su estatus, ahora estaba en riesgo. Y se lo había hecho a sí mismo con sus propias palabras, sus propias acciones, su propia certeza arrogante de que nunca lo atraparían. Karma, resulta, tiene un excelente timing. Realmente debería haber conseguido palomitas. Antes de dejar la oficina, Khaled arregló mi regreso a casa. La embajada de había emitido documentos de viaje de emergencia, procedimiento estándar para menores americanos varados, así que podía volar sin mi pasaporte robado. Emirates me ascendió a primera clase. El personal de la aerolínea me escoltaría todo el camino. Khaled me entregó su tarjeta de negocios. Antigua, color crema, elegante. Si alguna vez necesitas algo, dijo, cualquier cosa, llamas a este número. Siempre me alcanzará. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me ayudaste? No tenías que hacerlo. Estuvo en silencio por un momento porque me recordaste a Fátima, mi hija. Era amable como tú, callada como tú, ignorada como tú. Hizo una pausa. Ella habría querido que ayudara a alguien que lo necesitaba, y tú lo necesitabas. Lo abracé. Probablemente fue inapropiado. Apenas lo conocía. Nos habíamos conocido horas atrás. Veníamos de mundos completamente diferentes. Pero en ese momento se sentía más como familia que cualquiera con quien compartiera sangre. Eres más fuerte de lo que sabes, dijo Khaled. Tu padre tenía razón. Eres una gema oculta, pero no permanecerás oculta mucho más. El vuelo de primera clase de Dubái a Phoenix fue 18 horas de lujo surreal. Toallas calientes, comidas gourmet en platos reales, un asiento que se convertía en cama con sábanas reales. Azafatas que me trataron como realeza después de que la aerolínea les informara sobre mi situación. Seguí pensando, esto es lo más caro que me ha pasado. Y no pagué ni un centavo. Probablemente hay una lección allí sobre cómo a veces las peores experiencias llevan a bendiciones inesperadas. Pero, honestamente, estaba demasiado cansada para filosofar. Solo comí mi cena fancy de salmón y vi 3 películas y dormí como muerta. Cuando aterricé en Phoenix, mi abuela, Nora, estaba esperando en llegadas.
Parecía más vieja de lo que recordaba. Había sido casi un año desde que la había visto, pero su abrazo era exactamente el mismo. Fuerte y cálido y oliendo a lavanda y libros viejos. «Te tengo», dijo. «Estás a salvo ahora, cariño. Te tengo». Me llevó a su casa en Tucson, no de vuelta al lugar de mi madre en Phoenix. Eso fue deliberado. No estaba lista para enfrentar a mi madre aún, y la abuela Nora entendió sin que tuviera que explicar. Mi madre había regresado de Tailandia inmediatamente después del incidente. Sus vacaciones terminaron antes de empezar. Estaba enfrentando citas de consejería, entrevistas legales y los escombros de una familia que había ayudado a destruir a través de ceguera voluntaria. Spencer estaba siendo procesado a través del sistema juvenil en Phoenix. Estaría en casa, eventualmente, pero no por un tiempo. Y cuando lo hiciera, no sería para vivir conmigo. Por primera vez en 17 años, no tenía que existir en la sombra de mi hermano. El alivio era tan profundo que me hacía marear. Una semana después de que regresé, mi madre vino a Tucson a verme. Parecía como si hubiera envejecido 10 años. Ojos huecos, manos temblorosas, ropa que no le quedaba del todo bien. La administradora de Hospital Pulida se había ido. En su lugar estaba una mujer que finalmente había sido forzada a ver la verdad sobre su familia. No hizo excusas. No intentó explicar lo que pasó o minimizar las acciones de Spencer. Solo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de la abuela Nora y dijo: «Te fallé. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo si me dejas». La miré por un largo tiempo. Esta mujer que había elegido a mi hermano sobre mí por tanto tiempo como podía recordar, que había creído sus mentiras sin cuestionar, que había subido a un avión y me dejado varada en un país extranjero, pero también esta mujer que había trabajado turnos dobles para mantener un techo sobre nuestras cabezas, que había perdido a su esposo joven y hecho lo mejor para mantener una familia unida, que era defectuosa y rota, y finalmente, dispuesta a admitirlo. «No sé si puedo perdonarte», dije honestamente. «No aún. Tal vez nunca». Ella asintió, lágrimas corriendo por su cara. Pero continué: «Estoy dispuesta a intentarlo. Si realmente haces el trabajo, terapia, honestidad, cambio real, no solo decir lo siento y esperar que todo vuelva a la normalidad». «Lo haré. Lo prometo. Lo haré». No era perdón, pero era un comienzo. Spencer, su destino fue más simple. Libertad condicional hasta los 21, consejería obligatoria por comportamiento manipulador, horas de servicio comunitario que tomarían años en completarse, y una anotación permanente en su registro que lo descalificaba de su beca de División 1. Terminó viviendo con la abuela Nora también, eventualmente separado de mí, en la habitación de invitados al otro lado de la casa. Nuestra madre no podía mirarlo de la misma manera ya, y necesitaba algún lugar a donde ir. Lo último que oí, años después, estaba trabajando como asistente de mecánico en un taller de autos en Tucson. Trabajo honesto, trabajo humilde, muy lejos de sus sueños de quarterback, pero quizás exactamente lo que necesitaba. No siento satisfacción por su caída. No siento triunfo. Solo siento un alivio quieto de que no puede herirme más. 2 semanas después de que regresé de Dubái, la abuela Nora me sentó con una caja de documentos de mi padre. «Los he estado guardando para ti», dijo. «Esperando hasta que fueras lo suficientemente mayor, hasta que fuera tiempo. Dentro encontré todo. El papeleo del fondo fiduciario, estados bancarios, documentos legales, y en el fondo mismo, una carta en la letra de mi padre fechada una semana antes de que muriera. La había escrito para mí. Sabía incluso entonces que algo estaba mal en nuestra familia. Había visto el comportamiento de Spencer, la manipulación, la crueldad, la forma en que me trataba cuando los adultos no miraban. No podía nombrarlo exactamente, pero lo sentía. Así que había estructurado mi herencia con protección extra, la bloqueó donde nadie podía tocarla hasta que tuviera 25 y fuera completamente independiente. Incluso había agregado una póliza de seguro de vida separada, designada enteramente para mí, no por favoritismo, escribió,
sino porque sabía que Spencer sería cuidado por nuestra madre. Yo era la que necesitaba protección. La carta terminaba con palabras que nunca olvidaré. Molly, mi gema oculta. Enfrentarás tormentas en esta familia, pero estás construida para soportarlas. Sé paciente, sé fuerte, y sabe que tu padre te amaba más de lo que las palabras pueden decir. Creo en ti. Con amor siempre, papá. La herencia total, cuando finalmente la accedí a los 25, era $600. 200 del fondo fiduciario original, 400 del seguro de vida. Suficiente para cambiar mi vida completamente. Lo usé sabiamente. Empecé mi negocio de importación y exportación especializado en bienes artesanales del Medio Oriente porque a veces el universo tiene sentido del humor. Lo construí en algo real y exitoso y enteramente mío. Me mantuve en contacto con Khaled. Asistió a mi graduación de la universidad parado en la fila trasera secándose los ojos. Cada año en el aniversario del incidente de Dubái, le envío flores. Él me envía libros sobre negocios y filosofía y encontrar tu fuerza en tiempos oscuros. Mi relación con mi madre sanó lentamente, con cuidado, con límites claros y terapia regular y conversaciones honestas que a veces duelen, pero siempre ayudan. No somos mejores amigas. Probablemente nunca lo seremos, pero somos reales la una con la otra ahora, y eso es más de lo que nunca tuvimos antes. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más impactantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te va a encantar. Nos vemos en la próxima.